Hoy tenemos muchos temas que comentar y cada uno más ridículo y absurdo que el anterior, empezando con la manifestación fracasada del Partido Popular del día de ayer. Feijóo dijo que había logrado reunir a 100.000 españoles hartos de Pedro Sánchez pidiendo elecciones ya, pero las fotografías, algunas de ellas difundidas por El Mundo, que no es precisamente socialcomunista, desmienten de manera bastante contundente a Feijóo. Una manifestación que se titulaba Democracia o Mafia y en la que estaban presentes gente como Mazón, como Aznar, como Rajoy o como Esperanza Aguirre. No queda todavía claro un día después con quién iban ellos y, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso ahí presente, haciendo el ridículo, pero tal vez no tanto como lo hizo en la conferencia de presidentes autonómicos del viernes pasado. Es que han pasado muchas cosas en muy pocos días, donde le negó el saludo a Mónica García, a la que había llamado porreta 2 días antes, y también se salió de la conferencia, de la habitación, de la sala donde se estaba celebrando, porque dijo que había escuchado hablar en euskera y en catalán y que ella no lo toleraba, cosa que sus compañeros del Partido Popular le criticaron. Está cada vez más sola y más desacreditada dentro del partido. Vamos a ver también, cómo no, toda pesadilla se repite, Javier Milei ha vuelto a España. Efectivamente, el presidente de Argentina, ese señor desquiciado, ha vuelto a España a un acto supuestamente económico, al Madrid Economic Forum, y ha hecho sus locuras habituales, entre ellas llamar bandido local a Pedro Sánchez y gritar muy fuerte y como un auténtico desquiciado: ¡muerte al socialismo! ¡Muerte al socialismo! En fin, seguidores españoles enloquecidos gritando a favor del presidente extranjero, porque, ya os digo, el patriotismo se les acaba rápido cuando no gobiernan ellos. En fin, amigos y amigas, vamos a ver todos estos temas y alguna cosa más que os va a sorprender hoy, lunes 9 de junio, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Enseguida vamos con el tema de Milei, porque la verdad es gracioso ver cómo la historia se vuelve a repetir con este tipo que cada cierto tiempo tiene que venir a España a insultar a Pedro Sánchez y decir que muerte al socialismo, o si no, no es persona. Todo sea para intentar evitar que se hable de la estafa con criptomonedas que protagonizó en su país y que parece que, está consiguiendo salir de ese barrizal en el que se metió, pero aquí no lo vamos a permitir, vamos a volverlo a recordar, ya que ha venido a nuestro país y, por supuesto, Ayuso ha ido a hacerse fotos con él igual que Abascal, la derecha más ridícula que existe. Pero algo más ridículo todavía es lo que ha ocurrido en Plaza España, en Madrid, donde Feijóo, una vez más, gran sorpresa, ha vuelto a pedir elecciones anticipadas. Ha dicho: Pedro Sánchez, ríndase a la democracia. Que se rinda a la democracia, le dice. ¿Y cómo se tiene que rendir a la democracia? ¿Convocando elecciones ya? ¿Corresponde? No, porque hubo elecciones hace 2 años y las elecciones legalmente establecidas constitucionalmente deberían celebrarse en 2027. Pero para Feijóo, rendirse a la democracia es no aceptar un resultado electoral de hace 2 años, pedir que haya elecciones de nuevo para que salga lo que a él le gusta y, mientras tanto, cada maldito día que pasa, criticar a este gobierno, pero no con críticas como tendría que hacer la oposición. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Criticar al gobierno, sino con cosas tan ridículas como estas. Como elecciones ya. Sois una mafia. Pues plantea una alternativa más allá de derogar el sanchismo y tal vez consigas, convencer a Puigdemont y al PNV. Ah, no. Y cuando hablan en catalán y en vasco en la conferencia de presidentes autonómicos, lo que hace tu presidenta autonómica del Partido Popular es salirse e insultar a quien tiene idiomas distintos al castellano en nuestro país. Idiomas además oficiales, cooficiales, constitucionales. En fin, el delirio de siempre, porque no es la primera vez que lo vemos. Feijóo desesperado diciendo: por favor, convoquen elecciones, que no me queda mucho más en el partido. Y los españoles, pasando de él, y no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Estáis viendo ahora mismo una imagen difundida, no por mí, no me subí yo al edificio más alto de la Plaza España, ni cogí un dron y sobrevolé la plaza, no lo he hecho yo, esto lo ha publicado, amigos y amigas, el diario El Mundo. Aquí lo tenéis, El Mundo publicando esta fotografía. Una fotografía en la que claramente se ve que, la plaza precisamente llena, tampoco estaba. Teniendo en cuenta que ellos han dicho, atención, el PP cifra en más de 100.000 los asistentes a su protesta contra Sánchez y la delegación del gobierno calcula 50.000. Teniendo en cuenta esto, podríamos afirmar que incluso la delegación del gobierno ha sido bastante generosa con la asistencia, porque aquí no hay 50.000, porque ni siquiera es la Plaza de España entera, es la parte superior y hay más huecos que otra cosa. Este problema de calvicie en la manifestación no se arregla ni con un viaje a Turquía, porque los huecos son bastante evidentes. ¿Se pueden disimular en los tiros de vídeo? Sí, pero la realidad es la que es. De hecho, si queremos ver un vídeo
a pie de calle, los huecos también se veían. Un poco más adelante sí que estaba algo más, no sé, tupido el ambiente, un poco más transitado, pero sin embargo por los bordes era bastante evidente que no estaba lleno, que no había muchísima gente, que había, pues bueno, pues los que suelen sacar entre 20, 30, como muchísimo 40.000 personas. Hombre, que para estar en ese momento definitivo de lucha contra la mafia, porque España está a punto de acabarse. Bueno, también es verdad que ha estado a punto de acabarse en cuántas ocasiones durante los últimos 7 años. 10, 15 veces. La semana pasada, la anterior, hubo una manifestación también de Vox delante de Moncloa, que fue todavía más ridícula que esta, porque apenas lograron reunir a 300 personas. En fin, Vox con hazte oír, ridículo. Y también era por lo mismo, España se acaba, la amnistía, el fin del Estado de Derecho, el fin de la libertad. Que Ayuso, por ejemplo, ahora vais a escucharla decir que vivimos en una dictadura. Y sus argumentos os van a alucinar, os adelanto uno de ellos. Vivimos en una dictadura porque le han cambiado el nombre a la Universidad del País Vasco. Es que claro, cuando te plantean tantas veces el mismo argumento ridículo de vivimos en dictadura, tienes que salir a la calle para defender definitivamente nuestro país, hombre, igual, por muy de derechas que seas, por muy votante del PP que seas, dices, es que ya me cansan, porque es que es lo mismo de siempre y España no se ha acabado. España no se ha acabado, ¿qué quieres que te diga? Cuca Gamarra salió rápidamente a defender que sí que había habido bastante gente. Para defenderlo puso una imagen pues desde abajo, cerquita, para que se viese ahí con perspectiva que estaba llena la plaza, y otra imagen que, bueno, que la verdad no es que se vea demasiado la manifestación. Está con un foco desde lejos para que parezca que hay más gente, no sé, ¿por qué no pones la fotografía? No mía, del mundo. Bueno, por lo que sea. Pero aquí lo grave no son las fotos cutres que pone Cuca, sino pues la cucada que suelta junto con las fotos. Y es que dice, señores del PSOE y del gobierno. Esto es muy sencillo. A ver la sencillez de Cuca Gamarra. Dice, convocad ahora vosotros una concentración de apoyo al gobierno en el mismo lugar y a la misma hora, y comparamos a ver qué acto tiene más éxito. Y si no, siempre podéis volver a convocar elecciones, ¿no? Y pone tic-tac. ¿Tic-tac de qué, Cuca? Es que no puede ser más cutre. No, claro, si te parece que hemos pinchado, pues convoca tú una para demostrar que saca más gente que nosotros. Pero qué cosa tonta es esta. No, porque si queremos jugar a esto, pues antes hay otras tareas pendientes, ¿no, Cuca? Como por ejemplo, esta de aquí. Le contesté y le pongo, con esta lógica cutre, Cuca, igual sois vosotros los que deberíais convocar antes una manifestación en defensa de Mazón. A ver cuánta gente sacáis. Porque hubo más gente pidiendo la dimisión de Mazón en Valencia que militantes del PP de toda España en vuestra mani en Madrid. No hagáis el ridículo. Esta fotografía es de una manifestación en Valencia, sin autobuses de toda España, de militantes del Partido Popular yendo ahí con un bocadillo debajo del brazo. No, de gente de Valencia. Valencianos, valencianas, sobre todo víctimas de la Dana, protestando y pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. ¿Qué le decimos a Cuca? No, Cuca, si tanto os gusta Mazón, que lleváis 7 meses protegiéndole, lo que deberíais hacer tal vez es hacer una manifestación en el mismo sitio y a la misma hora, a ver si lográis juntar a tanta gente. Qué cosa más ridícula, qué argumento más torpe. Y si lo que queréis hacer es comparar manifestaciones, pues ahí lo tenéis. Una manifestación solo en Valencia contra Mazón de valencianos, más gente que toda España de derechas o del Partido Popular en Madrid. Es una cosa bastante ridícula, pero es como siempre. Esta gente se manifiesta por este tipo de cosas. ¿Por la mala gestión de la Dana del equipo de Mazón? No. Por elecciones ya y por mafia o democracia. Por la sanidad, tampoco. Para que se vaya Sánchez. Por la educación, tampoco. Para que dejen de gobernar los rojos. Por la vivienda, tampoco. Porque vivimos en una sociedad socialcomunista, no sé qué, pues lo de siempre, amigos. Y normal que se cansen, normal que enfade incluso, porque anda que no podrían dedicar esos esfuerzos a hacer de oposición de verdad. Bueno, en fin. Antonio Maestre aquí ha bajado un poco más a los números. Y con los números en la mano, si con las imágenes en la mano ya era difícil de justificar que esto haya sido la gran manifestación del siglo, con los números en la mano todavía es más complicado. Lo explicaba así Maestre. ¿Cuántos manifestantes ha convocado Feijóo contra esa mafia que dice que hay en el gobierno? Pinchazo clamoroso. El PP dice que han sido más de 100.000. Es un bulo, lo explico. Toda Plaza España son 40.000 metros cuadrados. Y esto es un hecho. No es una opinión, es un hecho. 40.000 metros cuadrados. Digo toda, pero no puede haber personas en toda la plaza, porque hay elementos arquitectónicos, como un restaurante, el monumento que hay en Plaza de España. Bueno, evidentemente no se van a estar manifestando encima de la calborota de Sancho Panza. No se manifiestan en todos los sitios. Además, la manifestación no ha sido en toda la plaza, sino en la mitad. Lo hemos visto en las fotografías que os enseñé antes, es la mitad superior. Así que una estimación más o menos realista de la superficie, y siendo generosos, contando con esos elementos arquitectónicos sobre los que no te puedes manifestar, podríamos decir que son unos 23.000 metros cuadrados contando calles aledañas.
Seguimos. Las estimaciones de asistencia a una manifestación de este tipo siempre arrojan más o menos una media de 1 o 2 personas por metro cuadrado, ya que en la parte próxima, más cerca del escenario, puede haber 3 o 4, más denso, pero en las partes más alejadas, lo hemos visto en las clapas que había por ahí y los agujeros tremendos que había, pues una persona por metro cuadrado, siendo generosos. Con esta estimación, insisto, siendo generosos, sería de 46.000 personas las que podrían caber. Y esto siendo excesivamente generosos, ya que es imposible que se ocupen los espacios de árboles, mobiliarios, entradas a parking y varios objetos más como vallado, etcétera, etcétera. Lo normal, viendo la estimación de metros, no sería más de 30.000 personas. Y si hubiesen metido a 100.000 personas en un espacio de 20.000 metros cuadrados, significaría que tendría que haber 5 personas por metro cuadrado. Y eso significaría riesgo de asfixia y aplastamiento. Imagínate, 5 personas en un metro cuadrado. Es imposible. Bueno, pues el Partido Popular dice que es lo que ha conseguido. Muy curioso. En fin, si es que los números, cuando bajas a los números, es que es radicalmente imposible que hayan conseguido esto, pero ahí están, tozudos. Y han ocurrido cosas tan ridículas. No os voy a someter en este capítulo de hoy de Clave Barroso a escuchar los discursos de estos, simplemente algunas pinceladas pequeñas. Si queréis ver discursos más largos, los tengo en el canal secundario, en Alan Barroso Clips, pero aquí vamos a ver algunas de las cosas que son representativas del nivel que hemos visto. Esto es Feijóo diciendo que ha hecho una gran manifestación sin símbolos de partido. Pero he pedido no ondear en esta plaza las siglas de un partido. Y mientras dice esto, ¿qué tiene detrás? Es que si estáis escuchando este capítulo sin vídeo, en este momento merece la pena que pongáis el vídeo. ¿Sabéis por qué? Porque mientras dice que ha pedido que no se ondeen símbolos de partido, detrás suya aparece una bandera del Partido Popular siendo ondeada. Porque no es ideología concreta la que venimos a reivindicar. Hostia, es que es tan cutre. No estamos aquí para defender un partido. Todo el rato detrás el PP. Pero es que este momento es ridículo, de verdad. No ondear en esta plaza las siglas de un partido. Y lo dice mientras se ondea detrás las siglas de su partido. Es que es muy cutre. Es bestia que lo torpe que se puede llegar a ser. Y bueno, después de esto, pues un poco lo de siempre. Ayuso diciendo que vivimos en dictadura. Y os decía antes, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, pues alucinante. Afines colocados en las instituciones, apartando a los funcionarios de prestigio para cobrar por los servicios más sucios. Se debe referir a Toni Cantó en la Oficina del Español. Para que los jueces, magistrados, fiscales, políticos, periodistas tengan miedo a ejercer libremente sus responsabilidades. Nos tiene un miedo el juez Peinado. Qué exagerado es hablar de que es así como nacen las dictaduras, si nos dicen en el telediario que la economía va bien. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva. ¿Qué más da apartar a la Guardia Civil de tantas regiones? Primer argumento de que estamos entrando en una dictadura. La Guardia Civil ya no está en algunas comunidades autónomas, cosa que no es de ahora. Cuando gobernaba Rajoy tampoco estaba la Guardia Civil en algunas comunidades ejerciendo como ejerce en otras partes la Guardia Civil. ¿Significa que había ya dictadura con Rajoy? No sé, pregunto. ¿Qué más da? A ver, que sigue, hay más argumentos. Si la Universidad del País Vasco le quitan su nombre en castellano, ¿qué más da? Ya está, pues otro argumento claro, de peso, por el que se dio una dictadura. Le han cambiado el nombre a la Universidad del País Vasco. ¿Qué más da que amnistíen a golpistas corruptos si es por la convivencia? Otro argumento de dictadura, una amnistía. Que Bildu- Que es como, bueno, no sé, yo en mi país había entendido que la amnistía fue cuando salimos de la dictadura, no para entrar. Pero bueno, esta señora decide que es la amnistía y ahora entra Bildu, claro. Presente a candidatos con delitos de sangre en sus listas. Si ahora ya están tranquilos, si ahora ya son buenos muchachos, ¿qué más da? El otro argumento de dictadura es que Bildu presenta candidatos, que a mí tampoco me gustan, pero que Bildu presenta candidatos en lugar de matar, en lugar de que exista la ETA. Hombre, pues bienvenido sea, es lo que le pidió la sociedad española siempre, ¿no? A quienes integraban ETA que no matasen, sino que se presentasen en las urnas y la batalla fuese electoral y no sangrienta. Bueno, pues para esta señora, que ahora estemos mejor porque ya no existe la ETA, significa que estamos dirigidos a una dictadura. Y así es como se entra en los estados dictatoriales, a través de esa normativa liberticida. Bueno, pues así es. ¿Cómo empezó la dictadura de Franco? Pues imagino que también a través de Bildu le cambiaron el nombre a la Universidad del País Vasco. O mejor todavía, ¿cómo empezaron las dictaduras en Europa? Pues igual, Mussolini le cambió el nombre a la Universidad de Bolonia. Habría un Bildu también. Con Hitler pasó lo mismo, por favor.
es que lo de esta señora, y ya nadie la cree, y normal, porque es que lo ha repetido tantas veces, la misma chorrada, y aquí tenemos, bueno, pues como representante, no sé si de mafia o de democracia, más bien yo creo de mafia, de dueña de la charca, a Esperanza Aguirre en la manifestación diciendo cosas como esta. Pues mire, porque lo que está ocurriendo en España en este momento es un paso más hacia convertirnos en la Venezuela de Europa, y lo tenemos que impedir en la calle. Bueno, estamos a un paso de convertirnos en la Venezuela de Europa. Hagamos un cálculo. ¿Desde qué año ya van diciendo que esto está a punto de pasar? Porque no es simplemente desde que gobierna Pedro Sánchez. Empezó en el 2018 y se les está haciendo largo. No. Es desde antes. Porque acordaos que el principal argumento que tenía el Partido Popular, el de Rajoy, el de la policía patriótica contra sus adversarios políticos, sobre todo contra Podemos en aquel momento, era Podemos va a convertirnos en Venezuela. Albert Rivera también lo decía todo el rato, acordaos, de que llegó a cerrar un día de campaña en Venezuela, en Caracas, que parecía Caracas que fuese la segunda capital española. Se sabía más sobre lo que pasaba en Caracas que sobre lo que pasaba en Portugal. Hay mucha gente en España de derechas que es capaz de decirte la capital de Venezuela y es incapaz de decirte la capital de Portugal. O que es capaz de decirte quién preside Venezuela y que es incapaz de decirte quién preside Portugal, teniéndolos al lado. Porque llevan diciéndolo pues, desde hace más de 10 años, el mismo argumento. España se convierte en Venezuela, le queda nada para ser Venezuela. Y lo siguen sosteniendo los pobres. Es que es incluso de mediocridad intelectual, porque hasta para mentir hace falta tener algo de coco. Pero es que en este caso ni se la curran, hacen control-C, control-V, copiar y pegar, y llevan repitiendo la misma sarta de chorradas desde hace años, ¿no? Cuidado, porque España se convierte en Venezuela. Por favor, no pueden ser tan cutres. Ya lo que me faltaba es encontrarme también con Carlos Mazón, que esto ya es, vamos, el sumum de los ridículos. Bueno, voy a enseñar primero esto. Le ha montado ahí como una especie de comitiva del Partido Popular Valenciano para que le griten presidente. Señor Mazón. Señor Mazón. Hay que ser miserable. Señor Mazón. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que se manifiesta contra él en Valencia y él ahí manifestándose, le ha pedido elecciones a Pedro Sánchez Mazón, dice, por la mala gestión de la DAN. Es que no tiene vergüenza este hombre. ¿Contento con cómo le recibe Madrid, señor Mazón? Y Telemadrid diciéndole contento. Telemadrid. En fin, Teleayuso diciéndole contento, ¿no? Siempre. ¿Qué les ha parecido el recibimiento de la convocatoria? Mucha gente apoyando la reconstrucción. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo del gobierno de España. Bueno, en fin, pues ya veis, es algo miserable. Pero sobre todo es más miserable este tipo, Bertrand Ondongo, de periodista digital, nuestros agitadores de ultraderecha. Es que, bueno, no os lo voy a explicar directamente. Miradlo. Un saludo de periodista digital. ¿Cómo está gracias. ¿Cómo está usted con todo lo que Un día para luchar por la democracia que necesita España. Usted, con Ayuso, usted es de uno que también llaman asesinos, a pesar de todos los esfuerzos que usted está haciendo. ¿Cómo lo está viviendo? Este es el ambiente que tenemos en España. En vez de pensar en la reconstrucción, piensan en la destrucción. Mucho ánimo, Y eso mucho no ánimo puede por ser. parte de periodista digital. Muchas gracias. Mucho ánimo. Muy amable. Es sin palabras. Los que lo explicaba aquí bien Sara Santaolalla dice, se hacen llamar periodistas incómodos, pero aquí podéis ver todo lo que incomodan al Partido Popular. Como dirían ellos, unos lamebotas del poder. Como diría yo, unos subvencionados con dinero público que tienen que arrastrarse a la derecha para sobrevivir, porque esta gente se financia de ese dinero. De cantidades ingentes de pasta que les llega de gobiernos autonómicos para que puedan hacer esto. Si tú eres, verdad, un periodista incómodo que va de que yo voy por la calle preguntándole a la gente, incomodando a todo el mundo, tú no te encuentras con un tipo que es responsable, según la justicia, según la justicia que lo está investigando, de 228 muertes, porque se lanzó tarde la alerta el día de la Dana, porque no se hizo lo que se tenía que tener, porque no se estaba donde se tenía que estar. De hecho, no sabemos todavía dónde estaba. Te lo encuentras cara a cara y lo mejor que le dices es, bueno, es que, ¿cómo son la izquierda? Que te llaman asesinos, como Ayuso. Bueno, pues tú mismo estás diciendo, sí, las 7.291 personas de cuya responsabilidad de muerte por no haber sido derivadas a la sanidad pública es el gobierno Ayuso, y en este caso exactamente lo mismo, pero con la Dana de Carlos Mazón, que todavía no ha explicado dónde estaba, ni se ha posicionado sobre el asunto. Hay horas en las que no se sabe dónde estaba. Y en lugar de hacerle preguntas complicadas, lo que hacen es este masaje diciéndole, bueno, mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Mucha fuerza de qué? Mientras los familiares le están diciendo que se vaya. Y tú entre los familiares y Mazón, ¿con quién te pones? Pues con el que te paga las facturas. Por supuesto que sí. Vamos con Javier Milei. Ya hemos hablado bastante del ridículo de la manifestación.
del Partido Popular, que esto es otro ridículo brutal. Milei critica a Pedro Sánchez, el bandido local, durante un acto en Madrid. ¿Queréis ver cómo entró? Pues como de costumbre. Este vídeo merece la pena verlo. Completamente desquiciado. Sí, estaréis pensando, ¿qué le pasa? ¿Acordáis cuando Óscar Puente dijo, bueno, parecía que había consumido ciertas sustancias? Se enfadaron mucho, ¿eh? Hubo crisis diplomática. Yo viendo este vídeo tampoco sé qué deciros. Si lo digo yo no va a haber crisis diplomática, porque soy un humilde youtuber. Pero en este caso, madre mía, presidente del país, responsable además de una estafa con criptomonedas, que robó millones y millones de dólares a los argentinos y que parece que aquí no hay ningún tipo de consecuencia. Un señor que es responsable de apalear a jubilados en su país. Bueno, en fin. Aquí lo tenéis. Gritando. Atención. ¡Viva la libertad, carajo! Esa es la libertad de apalear a jubilados que protestan porque la jubilación no les alcanza. Será viva la libertad para estafar a la gente con estafas de criptomonedas, todo lo que sé, y además lo adereza con ese muerte al socialismo. Imaginad el escándalo superlativo que sería. Es que es imposible ni siquiera imaginarlo. Pero que saliese cualquier presidente de izquierda, el presidente Pedro Sánchez, en un acto en otro país, en Argentina mismo, por ejemplo, y que dijese muerte a la libertad avanza, que es el partido de Javier Milei. Muerte a un presidente extranjero en tu país que viene a decir eso. Vamos, sería el escándalo definitivo. Sin embargo, lo hace Javier Milei y aquí no hay ningún tipo de problema. La doble vara de medir de algunos es de verdad preocupante, pero muy preocupante. Pero esto es lo que hubo en Madrid, amigos y amigas. Este ridículo superlativo. Vamos a escuchar alguna palabra más de este señor resquiciado. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muerte al socialismo! Un intelectual, ¿eh? ¡Viva la libertad, carajo! Esto es lo mejor que digan en los anarcoliberales. Recuperar el aire. Así que si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. Si quieren darle zurra al bandido local, refiriéndose a Pedro Sánchez. La última vez que vino, acordaos que dijo que su mujer era corrupta, hubo ahí un incidente diplomático, porque era la primera vez que visitaba nuestro país y vino básicamente para insultar al presidente del gobierno. Bueno, pues ahora que vuelve, hace exactamente lo mismo. Y ahí están gritando, Pedro Sánchez, hijo de... Pedro Sánchez, hijo de... Y esto amparado por un presidente extranjero. En nuestro país. En primer lugar, quiero dar las gracias por este recibimiento. Me llena de alegría, de orgullo, pero en especial sé que implica una enorme responsabilidad de ser el primer presidente liberal libertario de la historia. El primer presidente liberal libertario. Hombre, liberal no. Libertario, en España tenemos una gran tradición de libertarios, pero no son gente como tú, que defiende a los más ricos y estafa a los más pobres. Los libertarios de nuestro país fue la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Gente como Durruti, como Ascaso, como García Oliver, como Federica Montseny, como Ángel Pestaña. Esa gente son los libertarios de nuestro país. Gente que se jugaron la vida para luchar contra gente como tú. Eso sí que son los libertarios. Los anarquistas, que al mismo tiempo criticar el Estado no lo hacían para sustituirlo por el poder del más fuerte o del mafioso de turno, sino para defender a la clase trabajadora. Tú no eres libertario. Tú eres un payaso con peluquín, servil del imperio de los Estados Unidos, que te pones de rodillas delante de Donald Trump, que te pones de rodillas delante de Elon Musk, ahora que están peleados también. Y poco más que eso, que después ser un personaje irreverente que grita muerte al socialismo, vive la libertad carajo, y hace todo tipo de fechorías en su país. Pero de libertario, poco. Y de liberal, menos. Además, teniendo en cuenta que es del que dice los impuestos son un robo. ¿Y cómo ha venido a España? Con el dinero de los impuestos de los argentinos. Porque se ha montado como una especie de gira por Europa. De hecho, fue a visitar al nuevo Papa. Esto también merece la pena que si estáis escuchando simplemente, veáis la imagen. Se le ve al nuevo Papa León XIV
muy contento, alegre de haber conocido a Javier Milei. No le puede negar el Papa como jefe de Estado que es del Vaticano, una visita a ningún mandatario internacional. Pero es que en este caso lo que sí puede hacer es pues, dejar claro a través de su expresión facial que no está en absoluto a gusto al lado de un tipejo como este, que fue además uno de los mayores críticos del Papa Francisco, que lo llamaba el representante del maniclo en la tierra. Bueno, pues se ha montado como esta especie de girita, ha quedado con Meloni en Italia y con el Papa León XIV, con Roberto Francisco Prevost, y se han hecho esta fotografía para justificar que después venía aquí a España a hacer el ridículo en esta cosa que le han montado. Pero la cara, vamos, si es el espejo del alma, en este caso el alma del Papa no está demasiado en consonancia con el alma podrida de este tipejo que, insisto, viene a nuestro país para gritar pues chorradas del estilo como lo acabáis de escuchar. Por supuesto, cómo no, quien ha acudido a ver a Milei, ahí estaba, Santiago Abascal, como ahora se ha quedado sin... Bueno, no, tiene que elegir entre papá o mamá, con Donald Trump o Elon Musk, porque como se están peleando entre ellos de manera, vamos, brutal, en este canal no lo he hablado, en Clave Barroso no lo he hablado, pero podéis ir a verlo en Alan Barroso Clips, que ha hablado largo y tendido sobre esto, pero básicamente, para quien no lo sepa, se están peleando a muerte Donald Trump y Elon Musk. Elon Musk ha dicho que Donald Trump está en los archivos Epstein de las agresiones a menores en una isla del multimillonario, que él participó de eso, que va a llevar a Estados Unidos a la ruina, en fin. Entonces, claro, están ahí Milei y Abascal, que los dos eran como los niños pequeños de estos dos, pues diciendo, ay, ¿con quién me voy? ¿Con papá o con mamá? Se están peleando nuestros líderes. Bueno, pues ahora se juntan aquí como niños traumatizados. Levantan el dedo y dicen, bueno, pues aquí estamos. La segunda línea de los torpes que defienden el trumpismo estadounidense. Por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, como no, Dios los cría y ellos se juntan, desquiciados, pues que basan su política en gritar e insultar muy fuerte. Esta señora hace 2 días estaba diciendo, no, porque a la ministra de Sanidad le gustan los porros. Bueno, ahora vamos con eso. Y después también se hizo una fotografía con Simeone. Bueno, en fin, con el entrenador, no soy muy futbolero yo, el entrenador del Atlético de Madrid, ¿no? En fin, mala decisión por parte de Simeone. Y en ese mismo evento, en el Madrid Economic Forum, ocurrió lo siguiente. Iker Jiménez, histórico presentador de televisión, de Cuarto Milenio, que últimamente ha tenido una deriva bastante chunga, sobre todo a partir del asunto de la Dana. Dijo que había miles de muertos, miles de cuerpos en un parque en Debonaira, en fin. Uno de sus reporteros, Rubén Gisbert, acordaos, se tiró al suelo mientras estaba a punto de entrar en un directo suyo para mancharse de barro entero y que pareciese que... Bueno, en fin, pues este señor ha estado participando en este mismo evento que Milei e hizo esto. Iba a decir una cosa muy reflexiva. ¡Viva la libertad, carajo! Y el tipo se pone a gritar, ¡viva la libertad, carajo! En fin, por si alguien tenía algún tipo de duda de lo que piensa este señor, que legítimamente puede pensarlo, está bien. Pero otra cosa es que después se nos presente como un opinador imparcial, que escucha todas las partes y llega a una síntesis informada y reflexionada, bueno, pues repitiendo el eslogan de un tipo como Milei, que a lo que se dedica es abrir a nuestro país a gritar muy fuerte muerte al socialismo. Vamos con lo de la conferencia de presidentes autonómicos, que esto también tiene bastante chicha y ocurrió el viernes pasado. Es que han ocurrido, insisto, muchas cosas en pocos días. Resulta que la idea de Feijóo era lograr que hubiese como una declaración unánime de los presidentes autonómicos del Partido Popular pidiendo elecciones a Pedro Sánchez. Todos los presidentes del Partido Popular, que son mayoritarios. Es rara esta dictadura que dice Ayuso, en la que la mayor parte de comunidades autónomas ahora mismo son gobernadas por el Partido Popular, pero bueno, en fin, dictadura totalitaria, por supuesto. Pues que dijesen todos, pedimos todos elecciones, incluso se le suma Paje. Y Paje depende del día que le veas, pues mucha sensación de alguien de izquierdas no da. Pero bueno, en fin, esa era la idea de Feijóo. Y Ayuso, que le dijo, no, chato, mira, majo, voy a hacer yo lo que me dé la gana para básicamente acaparar todos los focos y básicamente pues que los titulares sean sobre mí y no sobre lo que tú pretendes. Y empezó justo antes de entrar con esta chorrada de decirle a la ministra Mónica García, ministra de Sanidad, ¿vas a saludar a una asesina acaso? Y Mónica García se le paró, le plantó cara, le dijo, ¿pero de qué hablas? Estoy aquí como ministra de Sanidad saludándote de manera institucional, siendo muy educada, más de lo que cualquiera de nosotros seríamos seguramente. Porque resulta que hace 2 días esta señora la llamó, a la ministra le gustan los porros y a mí me gusta la fruta, es decir, la llamó porreta y además la llamó hija de fruta, en la misma frase. Y aún así Mónica García se come el orgullo, porque evidentemente no le saludaría, nadie quiere saludar a Ayuso si le ha dicho eso, y actúa como lo que es, una ministra
con respeto institucional, que va y le da la mano. Aunque evidentemente prefería no hacerlo. Ya os aseguro que prefería no hacerlo. Y sin embargo, la que se queja es Ayuso diciéndole: vas a saludar a una asesina, y no la saluda de vuelta. Cuando además Mónica García jamás la ha llamado asesina. En cambio, Ayuso a Mónica sí que la ha llamado porreta e hija de fruta. Quien ha llamado asesina a Ayuso han sido los familiares de las víctimas, de las 7.291 víctimas. Y yo jamás me atrevería a reprocharle a ninguno de esos familiares que han perdido a madres, a padres, que han perdido a abuelos, abuelas, a tíos, a tías, que llamen a la responsable política de unos protocolos de no derivación a los hospitales públicos en lo peor de la pandemia, que le llamen asesina a la responsable política de eso. Jamás se lo voy a reprochar. Pero Mónica García en concreto jamás se lo ha dicho. Jamás se lo ha dicho. Y actúa aquí Ayuso como si sí. Como si ese fuese el problema. Y no lo que hubiese hecho. Bueno, aún así el Mundo, el fin de semana, pues intentó establecer que lo que había ocurrido era que los presidentes del 71% de los españoles exigen elecciones ya, pero realmente de todo lo que se habló en todos los medios fue, pues, del desplante que hizo Ayuso, porque después se levantó en medio de la conferencia, cuando empezó a hablar el lehendakari vasco, Manuel Pradales, y se levantó y se fue. Claro, a los presidentes autonómicos le preguntaron: ¿qué opináis de lo que ha hecho Ayuso? Juanma Moreno, por ejemplo. Yo no soy ayusólogo y, por tanto, no soy capaz de interpretar las decisiones ni las posiciones de una compañera. Yo creo que solo tiene que No soy ayusólogo. valorar ella. Aquí cada uno tiene libertad para hacer lo que considere más oportuno. Por tanto, yo me he quedado, he oído a las intervenciones de todos los presidentes porque me interesaban todos. Pero sí es verdad que... ¿Y qué pasa? Pues que dejaron sola a Ayuso. Porque si se hubiesen levantado todos los presidentes autonómicos del PP, hombre, habría sido bastante ridículo, pero habría sido una declaración conjunta, algo coordinado entre ellos, pero solo se levantó ella. La única que se levantó. La dejaron sola yéndose fuera de la sala. Claro, ¿cómo pretenden que se levante, yo qué sé, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que también habla en gallego, en un idioma cooficial? ¿Cómo se va a levantar Margarita Proens, presidenta de Baleares, que también habla en su idioma y, de hecho, sus intervenciones iniciales empezaron también en su idioma? De hecho, el portavoz de Proens, la presidenta de Baleares, dijo que ellos no querían jugar de este tipo de política de confrontación, que no participaban de eso, que eso lo dejaban para otras presidentas autonómicas. Esto lo decía alguien de su propio partido, del Partido Popular. A Ayuso se ha pegado un tiro en los pies. Ella sola, y yo creo que es algo ya bastante definitivo, se ha autoexcluido de poder llegar a liderar en ningún momento el Partido Popular Nacional. Esa fantasía de poder superar, lograr sustituir a Feijóo, se le ha ido entre las manos con este tipo de chorradas. No solamente lo de estar todo el día llamando porreta y no sé qué, eso se puede sobrevivir. Hombre, si Feijóo ha sobrevivido a una foto con Marcial Dorado, pero lo de ir en contra del sentimiento nacional, de la cultura, de la lengua, de muchas comunidades autónomas, de muchas nacionalidades de nuestro país, que después dicen: no, España no es plurinacional. Vamos a ver. En la Constitución española, ¿qué pone? No pone que somos un Estado plurinacional, pero pone que dentro de nuestro Estado conviven varias nacionalidades. Nacionalidades. Regiones y nacionalidades. Entonces no sé si estás en contra también de la Constitución española, Ayuso. Pero lo que ha hecho ha sido, pues, lastrarse como líder fuera de Madrid. En Madrid podrá conseguir aguantar su feudo igual que lo hizo el Partido Popular siempre, con Esperanza Aguirre, por ejemplo, sí. Bueno, aunque a Esperanza Aguirre le ayudó el tamallazo, pero bueno, en fin, sí. Pero fuera, ¿alguien la va a querer fuera? Pues lo tiene muy complicado. Buena noticia para Feijóo, porque no le va a morir el asiento. Y además que esto se une a las últimas semanas horribles que ha tenido Ayuso, pues con la imputación de su hermano, iba a decir. No, lo de su hermano es otra cosa. La imputación de su novio. El Tribunal Supremo diciendo que efectivamente se le puede llamar defraudador confeso. La imputación de altos cargos de su gobierno por las 7.291 víctimas. Ahora resulta que imputación de otros cargos más por el asunto de las residencias. Y ahora que se vuelve a abrir el asunto del novio comprando una empresa a la mujer de un directivo de Quirón por $500.000 euros. Está la pobre acorralada y lo que le faltaba eran las críticas de sus compañeros. Yo no soy ayusólogo, le decía Moreno Bonilla. Antes os recordaba, me acabo de acordar de la relación de Abascal con el señor Elon Musk, que ponían en su momento la foto que hará rabiar a todos los progres azules y rojos de España. Santiago Abascal con Elon Musk en Washington. Hagamos retweet masivo que rabian.
Que rabien, ¿cómo que rabien? Si ahora Elon Musk es el tipo que está diciendo que Donald Trump está llevando a la ruina a los Estados Unidos, que está diciendo que Donald Trump es un tipo que sabe los archivos Epstein, que le está diciendo de todo, que está pidiendo un impeachment contra Donald Trump. Que rabian, dice. Y aquí Abascal con Elon Musk alegremente. No sé quién está rabiando ahora más, pero por lo que sea esta foto ya no la vais a volver a ver. Y por cierto, hablando de delirios, Alvise Pérez reconociendo en una de las tantas causas en las que está imputado actualmente que difundió una PCR falsa de Salvador Illa porque decía que ya se había difundido ampliamente en redes sociales. Está imputado por eso, por haber mentido sobre una PCR, sobre el historial médico de un presidente, de un ministro, para intentar perjudicarle las elecciones que estaba habiendo en Cataluña. Es curioso porque esta denuncia viene de Fiscalía y se presenta también como acusación el Partido Socialista. El Partido Socialista se está presentando como acusación en todas las causas referidas a mí. O sea, hombre, solo faltaría, claro. Bastante llamativo, incluso pagando en algunas causas hasta 15.000 euros. Pues obvio y evidentemente lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales. Es una causa de hace, insisto, casi media década. Y le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa. Me alucina. Como no, esto es una cosa de hace como media década. Para decirlo así como si fuese la hostia de tiempo. No, son 5 años. Esto lo hiciste en el 2021, creo. De hecho, no es ni media década. Podría haber dicho esto hace 4 años. Bueno, hace 4 años tampoco hace tanto tiempo. Solo faltaría que prescribiesen. Que tú pudieses delinquir y como ha pasado ya media década, ya no se te vaya a juzgar por eso. Pero además, lo hice sin ninguna mala fe. Un documento que estaba ya reproduciéndose por redes. Mira. Compartiste una PCR falsa. Datos médicos falsos para decir que Salvador Illa estaba contagiado de COVID. No, porque estaba ya por ahí por las redes sociales, ¿vale? Y tú difundes. Y eres menos responsable que por ello, por haberlo difundido. Sin mala fe, ¿no? ¿Y qué pretendías? Hacerle un favor a Salvador Illa difundiendo una noticia falsa sobre su salud. En fin, que por cierto, noticia de última hora, Israel acaba de interceptar la flotilla de la Libertad que se dirigía en barco a Gaza con ayuda. Estos son unos cuantos activistas, entre los cuales hay un español, si no me equivoco, que denuncian que han sido secuestrados al encontrarse en aguas internacionales. Entre ellos estaba Greta Thunberg, que era activista internacional, esta chica, bueno, que era una chica muy joven, sigue siendo muy joven, pero antes era una niña y ahora ya es bastante más mayor, que estaba, pues bueno, en este barco que pretendía acercarse lo máximo posible a Gaza y que Israel había amenazado con apresar, y parece que los han pues ya cogido y todavía no hay más información sobre dónde están o en qué estado están. Seguiremos viendo, es bastante preocupante porque tal y como actúa Israel, en fin, son capaces de cualquier cosa con la gente que está denunciando la barbarie que están cometiendo en la Franja de Gaza. Y hasta aquí las noticias de hoy y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro viaje en el Madrid de 1973, cuando un 9 de junio, un día como hoy de ese año, Luis Carrero Blanco juraba como presidente del gobierno franquista. Este nombramiento, lejos de ser un simple cambio administrativo, representaba la voluntad férrea del régimen dictatorial de perpetuarse más allá de la propia vida de Franco. Carrero Blanco, conocido como la sombra del dictador, encarnaba la esencia más pura y dura del franquismo. Para comprender la magnitud de este momento, debemos situarnos en el contexto de una España que llevaba más de 3 décadas bajo la bota franquista. En 1973, el régimen se encontraba en una situación paradójica. Por un lado, había logrado cierta estabilidad económica gracias al desarrollismo de los años 60, pero por otro, se enfrentaba a crecientes presiones tanto internas como externas por la democratización. Carrero Blanco representaba todo lo contrario a esas aspiraciones democráticas. Militar de formación y católico ultraconservador de convicciones, había sido el arquitecto de muchas de las políticas represivas del régimen. Su nombramiento como presidente del gobierno fue visto por la oposición antifranquista como una declaración de guerra contra cualquier posibilidad de apertura política. Sin embargo, la historia tenía preparado un giro dramático, porque apenas 5 meses después de su nombramiento, el 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco moriría en un atentado de ETA en pleno centro de Madrid. Su muerte marca el comienzo del fin del franquismo, ya que con él desaparecía la única figura capaz de mantener unido al régimen tras la muerte del dictador. La ironía histórica es que quien había sido designado para garantizar la continuidad del franquismo se convirtió con su muerte en el catalizador de su descomposición final.
Sin Carrero Blanco, Franco se quedó rodeado de figuras menores, incapaces de articular un proyecto político coherente para el posfranquismo. Esto facilitó que tras la muerte del dictador en el 75 se abriera el proceso de transición democrática. Y ahora retrocedamos más de un siglo y medio hasta el 9 de junio pero de 1815, cuando finalizaba el Congreso de Viena. Este evento, que se prolongó durante meses tras la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, representó uno de los intentos más ambiciosos de la historia por restaurar el antiguo régimen y contener las fuerzas revolucionarias que habían sacudido Europa. Las potencias vencedoras, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, se reunieron con un objetivo claro: borrar del mapa europeo cualquier rastro de los ideales revolucionarios. El principio rector del Congreso fue la legitimidad, es decir, la restauración de las dinastías tradicionales que habían sido derrocadas o debilitadas por las guerras napoleónicas. Pero el Congreso de Viena fue mucho más que una simple restauración monárquica. Representó el primer intento sistemático de crear un orden internacional basado en el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Este sistema, conocido como el Concierto Europeo, estableció un mecanismo de consulta entre las potencias conservadoras para intervenir militarmente cualquier movimiento revolucionario que amenazara el status quo. Las consecuencias de ese nuevo orden fueron inmediatas y duraderas. En España, por ejemplo, lo sufrimos con dureza. Fernando VII fue restaurado en el trono absoluto, anulando la Constitución de 1812 y desencadenando una feroz represión contra los liberales. En Italia se fragmentó nuevamente el país en múltiples estados bajo la influencia austriaca, aplazando la unificación nacional durante décadas. En Polonia se mantuvo el reparto del país entre las potencias vecinas, negando a los polacos su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el Congreso de Viena no pudo detener las fuerzas históricas que habían desatado la Revolución Francesa. Los ideales de libertad, de igualdad y de soberanía popular habían echado raíces demasiado profundas como para ser erradicados por decreto. A lo largo del siglo XIX, en oleadas revolucionarias sucesivas de 1820, 30, en el 48, fueron socavando el edificio construido en Viena. Y ahora avancemos hasta el 9 de junio de 1983, cuando Margaret Thatcher conseguía su segunda victoria electoral consecutiva en el Reino Unido. Esta victoria no solamente consolidaba su poder personal, sino que marcaba el triunfo definitivo de un nuevo modelo económico y social que transformaría radicalmente la sociedad británica y que se exportaría posteriormente a otros países: el neoliberalismo thatcheriano. El triunfo de Thatcher en el 83 se produjo en un contexto muy específico. La Guerra de las Malvinas del año anterior había disparado su popularidad y la oposición laborista se encontraba dividida y debilitada tras la escisión que había dado lugar al Partido Socialdemócrata. Sin embargo, sería un error atribuir su victoria solo a esos factores coyunturales, porque Thatcher representaba una respuesta conservadora a la crisis del modelo socialdemócrata que había dominado Europa occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Su programa se basaba en la privatización masiva de empresas públicas, la desregulación de los mercados financieros, la reducción drástica del estado del bienestar y especialmente el ataque sistemático al poder sindical. La revolución thatcheriana tuvo consecuencias devastadoras para la clase trabajadora británica. La destrucción de la industria manufacturera, en especial en las regiones del norte de Inglaterra, en Escocia y Gales, provocó tasas de desempleo que alcanzaron el 13% a mediados de los 80. Comunidades enteras construidas en torno a la minería del carbón, la siderurgia, fueron literalmente arrasadas. El momento más emblemático de esta política fue la huelga de los mineros de 1984 al 85, una titánica batalla entre el gobierno conservador y el sindicato minero. La derrota de los mineros tras un año entero de huelga marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero británico y europeo, porque Thatcher no se limitó simplemente a aplicar estas políticas en el ámbito doméstico. Su alianza con Ronald Reagan en los Estados Unidos convirtió al neoliberalismo en la ideología hegemónica del bloque occidental durante los años 80. A través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, este modelo se impuso posteriormente en América Latina, África y Europa del Este. Las consecuencias del thatcherismo se extienden hasta nuestros días. El Reino Unido de hoy es una sociedad profundamente desigual, donde las diferencias entre ricos y pobres han alcanzado niveles no vistos desde los años 20. La financiarización de la economía impulsada por las reformas de Thatcher desembocó además en la crisis del 2008, que aún colea. Y sin embargo, el legado más pernicioso del thatcherismo quizá sea cultural directamente. La idea de que no hay una alternativa al capitalismo neoliberal, que la sociedad es solo una suma de individuos egoístas compitiendo entre sí y que el Estado debe limitarse simplemente a garantizar el funcionamiento del mercado. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. La semana pasada creo que solamente hubo un capítulo, si no me equivoco. Discúlpenme, pero tengo
Estoy muy ocupado últimamente, pero en el canal secundario sí que hay vídeos todos los días. Podcast me cuesta un poco más. Y por eso no voy a coger las preguntas de la semana pasada porque han quedado un poco desactualizadas. Pero sí, me gustaría preguntaros sobre lo que hemos visto en el capítulo de hoy, sobre el pinchazo del Partido Popular, sobre eso de democracia o mafia, siendo supuestamente democracia Esperanza Aguirre, Mazón, Aznar y Rajoy. El señor Feijóo pintando poco y nada al lado de una Ayuso que cada vez que abre la boca hace el ridículo, y por supuesto pues nuestra segunda visita de Javier Milei para llamar bandido local a Pedro Sánchez. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis, una R, 2 puntos sobre cualquiera de estos temas. Y hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy, lunes 9 de junio. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.